Podemos repetir desde el inicio, entonces, ingeniero. ¡Hala! No, no, tampoco. Ya lo primero ya pasó. Entonces, bueno, ya Gracias. estuvo, ya va, ya ahorita ya está. Perdón, disculpen ahí que ahí sí, eso sí se me pasó por alto, ¿verdad? Eh, ok, entonces, esta perspectiva teórica la hago después de hacer mi protocolo de investigación. O sea, estamos viendo, y vuelvo a insistir, ¿verdad? Estamos viendo esta presentación ahorita porque nos sirve para mi investigación preliminar y esa investigación preliminar me sirve para afinar mi idea y para poder hacer la parte de antecedentes y la parte del planteamiento del problema y muy probablemente la parte de el alcance de la investigación. Y esas son secciones que van en el protocolo de investigación. Para eso necesito consultar literatura, ¿sí? Posterior a que yo presento mi protocolo de investigación, ¿verdad? Que es, digamos, el producto final de este curso de trabajo de investigación 1, ¿sí? Posterior a eso, yo debo ya de elaborar un marco teórico formal, ¿verdad? Ese marco teórico formal es, digamos que los marcos que van dentro de un trabajo de investigación y, digamos, está dentro de lo que ustedes tienen que hacer, es el marco conceptual y marco metodológico, que prácticamente es esto que están haciendo ustedes con su protocolo de investigación. Eso es lo primero, marco conceptual y marco metodológico. Luego tienen su marco teórico, es todas las teorías y toda la conceptualización, ¿verdad? Eso ya es el trabajo final, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo final. Y por último, ya después hacen el marco práctico, que el marco práctico, digamos que es la aplicación de todo lo que hicieron ustedes en el protocolo, más la teoría que lo soporta, ya aplicado a un problema, ya con algún tipo de aplicación de lo que ustedes están investigando. ¿Ya? Para después concluir en un marco administrativo, que el marco administrativo es conclusiones, recomendaciones, digamos cómo tengo que presentar el trabajo y esas cuestiones. Pero digamos que los marcos como tales son esos, conceptual, metodológico, que son los que vamos a hacer nosotros ahorita parte de eso en nuestro trabajo, en nuestro protocolo, el teórico, que ustedes lo tienen que desarrollar, y el práctico, que ustedes también tienen que investigarlo y aplicarlo, ¿sí? Y eso, digamos que lo que voy a hacer es que una vez haya hecho esto que está acá, esto que estoy dándole vueltecitas acá, ¿sí? Estas cosas son cabalmente el marco conceptual y el marco metodológico. Esto me lleva después a sustentar teóricamente mi estudio. Y es que es el marco teórico. Aquí hay algunas de las, vamos a ver cuántas más hay. Solo, hasta ahí. Eh, estas son las funciones que tiene el marco teórico, ¿verdad? Todas esas funciones, ¿sí? No las voy a leer, digamos, ahí están, ¿sí? No sé si, digamos, o tal vez ustedes me hacen favor de leerlas y ustedes me dicen si tienen dudas sobre alguna, para que no las estemos leyendo. ¿No? ¿Está claro o no está claro? Vamos a ver. Ingrid, yo tengo una consulta Sí, con, bueno, tal vez un poco con lo que venía hablando y con probablemente el primer punto. sí. Las referencias, por así decirlo, o la revisión que estábamos hablando como de la literatura o de la Ujú, teoría con la que estamos basando la investigación, ujú, ujú. ¿tienen que ser puramente otro tipo de investigaciones similares o puede ser literatura sobre el tema?
sin necesariamente ser una investigación. Puede ser literatura sobre el tema, ¿verdad? O sea, pueden ser ambas cosas, ¿verdad? Sí, o sea, puede ser Ok. literatura sobre el tema y investigaciones previas que se hayan hecho, ¿verdad? De otras investigaciones, claro. Puede ser las dos cosas. Ok. Sí, Luis. Gracias. Sí, era en base a lo que Gustavo preguntó. Si el marco teórico únicamente comprendía la parte de investigación acerca de de X tema, o Ujú. también entraba la parte de literatura, por ejemplo, conceptos, referencias, estándares, frameworks. En Claro. esta parte del Eh, marco teórico entraría todas esas referencias y aparte las investigaciones que se han Previas. hecho anteriormente. Sí, así es, las dos cosas. Ok. Ojo, ¿verdad? Eso cuando ustedes ya hagan el marco teórico. Sí, ¿verdad? O sea, solo hay que hacer, digamos, hincapié en eso. Ahorita lo estamos viendo porque nos va a servir para la investigación preliminar. Ok. Esto que usted me dice está bien, solo que es para cuando tenga que hacer todo su marco teórico, ¿verdad? Sí, exacto, a eso me refería, a la parte del marco teórico. Ok, Sí, ya perfecto. iban Ujú, ambas sí, ahí va partes. todo eso. Gracias. Ujú, Gracias. muy bien, a la orden. ¿Qué tal, Inge? Solo Sí, una consulta para validar. sí, El Randy. protocolo de investigación va a ser prácticamente este trimestre, digamos, y el siguiente trimestre, en el que tomemos el proyecto de grabación, empieza la parte teórica. No, no, no. No. No, mire pues. Y eso creo que lo expliqué en la primera clase, pero lo vuelvo a repetir. Digamos, ustedes van a hacer ahorita el protocolo de investigación, ¿sí? Ujú. Ese protocolo de investigación a ustedes se los va a aprobar la coordinación de maestrías, ¿verdad? Para que ustedes puedan empezar su investigación, pero eso es posterior a que termine este trimestre, ¿sí? Cuando ustedes terminan este trimestre y les aprueban ese protocolo de investigación, entonces ustedes ya pueden hacer su investigación. Y entonces, en la investigación, tienen que hacer, digamos, o tienen que trasladar lo del marco conceptual y marco metodológico, que es parte del protocolo de investigación, se va a convertir en marco conceptual y marco metodológico, ¿sí? Luego, hacer el marco teórico, hacer el marco práctico y hacer las conclusiones y recomendaciones. ¿En qué periodo de tiempo tienen que hacer eso? En los 3 trimestres siguientes. ¿Ya? O sea, tienen 9 meses para hacerlos. ¿Sí? Para que cuando ustedes lleguen al curso de proyecto de investigación 2, ¿verdad? Que en este caso ustedes, digamos, ustedes puede ser que tengan menos tiempo porque puede ser que se metan a proyecto de investigación 2 a finales de este año. Entonces, por lo tanto, solo van a tener 6 meses para hacer la investigación. Pero la idea es que cuando ustedes lleguen a trabajo de investigación 2 ya tengan todo el trabajo hecho con esos marcos que yo les hablé. ¿Ya? Sí, Inge, enterado. Ahí me quedó más claro. Ah, muy bien. Listo. Gracias, gracias. No, a la orden. Para eso estamos. Entonces, estas son las funciones que tiene el marco teórico, ¿verdad? O sea, digamos, documenta, hace el marco de referencia, digamos, implica la adopción de una teoría, y etcétera, lo que está ahí puesto, ¿verdad? En esto nos ayuda, o estas son las funciones que tiene el marco teórico, en esto nos va a ayudar. Esto es algo importante, ¿verdad? O sea, digamos, y de hecho vamos a cabalmente, cuando terminemos esta exposición, ¿verdad? De presentación, les voy a pasar un video, ¿verdad? Donde cabalmente habla sobre las fuentes científicas o fuentes donde ustedes pueden encontrar material que sí tiene un sustento científico, ¿verdad?
aquí, principalmente ahorita ya en posgrados, ¿verdad? No debería, o sea, no debe de usarse, ¿verdad? Wikipedia, no debe de usarse Rincón del Vago, no debe de usarse buenastareas.com, no debe usarse, o sea, tienen que ser fuentes fidedignas, tienen que ser fuentes que ustedes realmente sepan que sí son fuentes de información confiable, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de donde ustedes pueden encontrarlos. Y en ese video van a ver ustedes también algunas otras que también son bastante importantes que son buscadores, pero son buscadores de información académica, de información que está sustentada académicamente, ¿sí? Entonces, importante porque cuando ustedes se hacen el marco teórico es donde más consultan libros, ¿verdad? Entonces, y donde más consultan literatura y donde más consultan sitios, entonces hay que ir a buscarlos a lugares donde está la información que sí tiene un sustento, ¿verdad? ¿Y para qué es el marco teórico? O sea, digamos, eso se basa en lo que es una teoría. O sea, ¿qué es una teoría? ¿Cuál es la teoría de teoría? Sí, eso es, digamos, ¿cuál es la teoría de teoría? ¿Verdad? Sí, entonces, como bien ustedes miran ahí, sí, es un conjunto de afirmaciones, ¿verdad? Porque esas son las proposiciones. Acuérdense que una proposición puede tener un valor verdadero. ¿Se acuerdan de lógica? No. Una proposición puede tener un valor verdadero o falso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la conjunción, disyunción, implicación, doble implicación? Sí, sí. Sí, Sí, Inge. ingeniero. Eso se basa en proposiciones, ¿no? Esas son las proposiciones. Entonces, las proposiciones pueden tener un valor verdadero, un valor falso, pero entonces todo ese conjunto de proposiciones o de afirmaciones, ¿verdad? Que se interrelacionan unas con la otra y que dicen el por qué y cómo ocurre un fenómeno, a eso se le denomina teoría, ¿ya? Entonces, digamos, eso es, ¿verdad? O sea, digamos, y las funciones de la teoría es explicar el por qué, el cómo y cuándo, ¿sí? Ocurre un fenómeno, ¿sí? Luego, digamos, ahí hay otras dos teorías que también pueden utilizarlas, ¿verdad? Y lo que hace la teoría es darle orden a mi conocimiento, ¿sí? Darle orden a lo que yo estoy, en este caso, investigando, ¿sí? En las funciones, digamos, perdón, hasta. Digamos, las funciones que tiene la teoría puede describir, puede explicar o puede predecir. Digamos, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer una investigación, nosotros la investigación la podemos hacer de tipo descriptivo, la podemos hacer de tipo exploratorio, la podemos hacer de tipo correlacional y la podemos hacer de tipo explicativo. Esos son los 4 tipos de investigación cuantitativa, ¿ya? ¿Sí? Digamos, esas son las 4. Y digamos que va asociado a menor profundidad a mayor profundidad. Digamos, de menor profundidad, exploratoria, después descriptiva, después correlacional y después explicativa. ¿Nosotros cuál vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer explicativa, ¿verdad? Esas van a ser las investigaciones que ustedes van a estar haciendo. O sea, ustedes van a tratar de explicar un fenómeno, de tratar de saber el por qué ustedes están haciendo algo, ¿sí? Y va a ser de tipo explicativo causal. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, va a tener una hipótesis de causa y efecto, ¿sí? Donde la causa o el estímulo va a ser lo que ustedes van a tratar de comprobar, ¿verdad? Y el efecto son las consecuencias de aplicar ese estímulo, ¿sí? Digamos, y entonces por eso es que sus investigaciones normalmente van a ser explicativas causales, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo teorías, digamos, hay teorías que están interrelacionadas unas con las otras y hay teorías que
se excluyen mutuamente, ¿verdad? O sea, digamos, es dependiendo de lo que yo esté, digamos, investigando y dependiendo de la teoría que yo tenga, digamos, en mis manos, ¿verdad? O sea, hay teorías que asocian varios criterios y hay teorías que se contradicen o se excluyen unas con las otras, o sea, o es una o es otra, ¿verdad? Tiene que tener sencillez, tiene que ser innovativa, ¿verdad? Tiene que tener una perspectiva, ¿sí? Entonces, si, digamos, por ejemplo, vamos a ver el origen del universo, ¿sí? Entonces, para irnos así profundo, ¿verdad? Entonces, en el origen del universo yo tengo dos teorías, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos teorías del origen del universo? ¿Qué perspectivas hay? A ver si alguien... Como del creacionismo y el Big Bang, o como. Sí, exacto. Digamos la religiosa, como bien dice Carlos por ahí. También Brian, perdón, dice la evolución. O sea que hay dos perspectivas, la religiosa y la científica. ¿Sí? La religiosa, pues dice que Dios creó las cosas y que, ¿cómo se llama? Y que tomó 6 días para hacerlo y descansó al séptimo día y lo que está puesto en Génesis, ¿verdad? Que es el primer libro de la Biblia. Y está la perspectiva científica o la perspectiva sí, precisamente de los científicos, que lo que dicen es que el universo todo era materia oscura, hubo una gran explosión, como bien dicen, como bien pusieron en el chat, ¿verdad? Y se creó el Big Bang y ese Big Bang creó un montón de eventos y se empezó a formar el universo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos perspectivas que hay. Y así en varias teorías y en varias cosas que ustedes vayan a ir investigando, hay varias perspectivas. Ustedes tienen que escoger una de esas perspectivas. Porque sobre esa entonces ustedes definen o empiezan a deshilar más cosas con respecto a esa perspectiva. No sé si me di a explicar. O se quedaron callados. Si se quedaron callados es que no entendieron nada ustedes. Creo que sí la entendí, Inge. Sí. Bueno. Sí, o sea, digamos, lo importante es que ustedes, digamos, tomen una perspectiva para poder... sí, va usted. Sí, es un tema tecnológico. Sao Carlos me está escribiendo directo. Póngalo así, for everyone. Así todos lo vemos. Entonces, digamos que eso es, o sea, digamos, bueno, vamos a ponerlo más aterrizado para que no digan que no solamente es así profundo como el universo, no. Vamos a ver, digamos, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de información, ¿verdad? Si yo quiero hacer un sistema de información, también puedo tomar dos perspectivas ahora, ¿verdad? Bueno, puedo tomar un montón, pero en general puedo tomar dos perspectivas ahora. Puedo tomar las metodologías formales y puedo tomar metodologías ágiles ahora, ¿sí? Si yo tomo metodologías formales, va a ser una perspectiva con teorías diferentes, con pasos diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la metodología que yo tome y así sobre eso pues voy a ir desarrollando el sistema de información que yo quiero, ¿sí? Y sobre el lado de lo ágil, ¿verdad? Igual hay varias metodologías, solo que tienen un camino totalmente diferente y una perspectiva totalmente distinta y las teorías son distintas, ¿sí? Para que no digan que me fui tan profundo, ya esto ya lo entendieron mejor, no. Ok, vamos a continuar porque si no se nos va a ir en la tarde y ya es lo que es
O sea, son cabalmente las perspectivas que usted tome, ¿verdad? En este caso, digamos, si usted toma la perspectiva de la metodología formal, pues usted va a ir sobre esas metodologías formales y esa es su perspectiva de metodologías formales. Si usted se va sobre el lado de metodologías ágiles, la perspectiva va a ser de metodologías ágiles, ¿ya? No es que tengan que tener un nombre, ¿ya? Sino ustedes, dependiendo de lo que usted está investigando, si van a tomar los nombres de las perspectivas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el proceso cuantitativo, ¿cuál es el papel que nos va a ayudar el marco teórico? Y les animo ahorita a ver cabalmente en la parte del lado izquierdo, ¿verdad? Porque es la que nos va a, a servir, digamos, y principalmente digamos que vamos a aprender más el primer punto que está ahí, aprender más sobre la historia, el origen y el alcance del problema de investigación, qué otros métodos se han utilizado, ¿verdad? Para estudiar exitosa o erróneamente el problema, ¿verdad? Y hasta ahí, digamos, ahorita para nosotros, ¿sí? Para nosotros es estas dos primeras, ¿verdad? Ya luego, conforme vayamos haciendo el protocolo de investigación, ¿verdad? Y conforme vayamos respondiendo las preguntas de investigación, pues entonces ya vamos a ir haciendo cabalmente toda esta parte que está en la parte de abajo. Pero ahorita, antes de la idea, son las primeras dos, ¿ya? Pero nos sirve para todas esas cosas, para todo eso que ustedes miran ahí. Y obviamente, después de que yo recolecto mis datos, me van a servir para también poder ver las formas de interpretación de esos datos, de cómo los puedo interpretar y de cómo puedo yo explicar los resultados de mi trabajo de investigación desde basado en la teoría, basado en alguna teoría. ¿Sí? Bueno, digamos aquí está ya, esto ya es un poquito más tirado a los buscadores, ¿verdad? Digamos Internet, pues obviamente es una fuente, pues muy, digamos que es la principal fuente que hoy por hoy hay para yo poder investigar algo, ¿verdad? O sea, ya se convirtió en eso, ¿sí? O sea, digamos, todas las cosas están ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que sí tenemos que ver cuáles cosas sí son útiles y cuáles no, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí están algunas de las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Digamos, pues, digamos que la información está desorganizada, cabalmente las investigaciones están colocadas en sitios web que no son confiables o que no están revisadas por expertos, ¿verdad? Entonces pueden ser textos que son con plagio. O sea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿verdad? Nosotros tenemos que concentrarnos en ventajas, ¿verdad? O sea, concentrarnos en que dependiendo de lo que yo estoy investigando, pues agarrar las fuentes confiables y entonces tomar todo lo bueno que puede darnos la Internet. ¿Sí? Por aquí, digamos, en el marco teórico, digamos, cuando estemos investigando, ¿verdad? Pues vamos a encontrar, digamos, esos principales tipos de artículos. Esto nos va a servir para cuando nosotros ya hagamos nuestro... Esto ya es... Y todavía les falta como, ¿qué? 9 meses o 12 meses, dependiendo de cuándo vayan a tomar trabajo de investigación 2. ¿Verdad? Pero digamos que esto es cómo ustedes van a poder presentar su artículo cuando ustedes ya tengan que presentarlo, ¿verdad? Entonces, ahí están las diferentes características de cada uno de esos tipos. Digamos, reportes de investigación empírica, reportes de evaluación y diagnóstico, revisiones, síntesis y metaanálisis. Digamos, estos tres, les diría yo que ustedes van a ser del primero. De la primera característica, ¿verdad? Porque ustedes van a presentar resultados y producto de
recolectar y analizar datos, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes van a trabajar eso, ¿sí? Eso es lo que, digamos, es muy probable, ¿verdad? Que, digamos, sus investigaciones, o no es muy probable, o sea, deben de hacer sus investigaciones, ¿verdad? Basados en esta premisa, en que ustedes van a tener que hacer investigación y van a presentar los resultados de esa investigación. Aquí hay otros tipos de reportes, ¿verdad? O de artículos, ¿sí? Vamos a ver que hay alguno interesante acá. Bueno, los ensayos, ¿verdad? Digamos que esos son reportes más cortos, ¿verdad? Digamos donde presento cabalmente mi perspectiva de algo. Y para hacer, digamos, una investigación de una referencia primaria, ¿verdad? Digamos, esto también creo que lo tomaron de Hernández Sampieri, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es plantear mi problema, ver cuál es el paradigma y hacer un diseño, ¿verdad? Entonces, digamos, esto, pues básicamente, digamos que ustedes lo que deben de hacer es agarrar la fuente primaria o la referencia primaria, ¿verdad? Y ver, digamos que, cómo pega o cómo le aplica a estas diferentes fases, porque estas son las diferentes fases del proceso de investigación. Pero entonces, la referencia primaria, digamos que debería de ir para ver cómo van a hacer ustedes este planteamiento, para ver cuál es el paradigma que yo voy a escoger como investigador, para ver el diseño, para ver cómo tomar la muestra, para ver, o sea, aquí en todo esto hay teorías, ¿verdad? En todo esto que ustedes miren acá, aquí hay teorías. Entonces hay que ver cuáles teorías son las relevantes para eso. ¿Cómo debo de hacer yo la revisión? ¿Verdad? Muchas veces lo que dicen y muchas veces puede ser que resulte útil, ¿verdad? Es consultarle a un experto en el tema, ¿verdad? Entonces, al consultar a un experto en el tema, él me puede decir, mire, yo consideraría que de acuerdo a lo que usted quiere hacer, vaya a investigar tal y tales y tales fuentes. Y entonces ya ustedes pues van como más a lo seguro de lo que tienen que ir a investigar, ¿verdad? Entonces, esa es una, ¿verdad? La otra, ¿verdad? Es empezar a investigar un montón de fuentes primarias y hasta encontrar la información que yo quiero en cada una de ellas, ¿verdad? Y esas básicamente son las dos formas que yo puedo tener para que para encontrar mi información, ¿sí? Luego ya después ya empiezo a construirlo, ¿verdad? O sea, digamos, extraigo la información, una vez extraída la información empiezo a ordenarla, digamos, y luego la ordeno por temas, por subtemas o por teorías, ¿verdad? Entonces, digamos, de ahí, esta es otra forma, ¿verdad? Digamos, aquí puedo hacer un mapa conceptual y sobre ese mapa conceptual ir haciendo cada una de las, del ordenamiento de mi trabajo o de mi marco teórico, ¿verdad? Esto también puede servir. Y algo importante, ¿verdad? Dependiendo del tipo de reporte, presupuesto y no sé qué, pues se sugiere que sean 30 referencias. Normalmente en las tesis de licenciatura, digamos que se toman de entre 25 y 35. A nivel de maestría, ¿verdad? Que es, digamos, el trabajo que nos compete a nosotros, deben de haber entre 30 y 40 referencias, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Eso se los van a revisar, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Y así como lo que estoy haciendo, como lo que estoy estudiando, que lo tengo parado ahorita, por cierto. Pero bueno, pero lo que tengo que hacer, que ya me dijeron que son 400 páginas de la tesis doctoral,
Entonces son entre 65 y 120 referencias, ¿verdad? Eso es lo que me espera, pero bueno, ni modo. Por eso me metí a esa cuestión. Bueno, entonces, esto es importante. O sea, ustedes tienen que, o sea, no son ni 2, ni 3, ni 5, son entre 30 y 40 cuando hagan todo el trabajo. Obviamente nosotros ahorita, como vamos a hacer solo la revisión preliminar, pues obviamente van a ser un poco menos, ¿verdad? Que esto. Pero sí hay que revisar varias fuentes, hay que revisar varios criterios y hay que tener bien claro qué es lo que ustedes van a investigar, ¿verdad? Se construye o la redacción se va a basar en normas, digamos, hay varios estilos, digamos, está el estilo Harvard, MLA, Vancouver. Nosotros vamos a utilizar APA, que es el, digamos, que más se está utilizando ahora. El APA es, digamos, de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos de América, ¿verdad? Y ellos son los que hicieron esa forma de referenciar, ¿verdad? Como buenos psicólogos, solo ellos lo entienden, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de aplicarlo y vamos a usar la edición 7, o sea, normas APA 7, para hacer referenciación, para hacer bibliografía, para hacer identificación de tablas, para hacer identificación de figuras y para hacer un poco lo del formato en sí del documento, ¿verdad? Entonces en eso nos basamos. Y aquí por aquí hay algunos ejemplos de lo que es el marco teórico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por acá, esto vuelvo aquí otra vez está, ¿verdad? Sí, digamos aquí a lo que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces es lo mismo que está acá y ahí. Esas son las referencias que se basaron para hacer este material. Y ese es el marco teórico, ¿sí? Pero es bien aburrido, ¿verdad? No se los niego. Pero digamos que lo importante es que ustedes tienen que hallar sus fuentes de investigación para poder hacer cabalmente sustentar su trabajo. ¿Ya? Eso es lo importante ahorita. O sea, tienen que hallar las fuentes de investigación para ver si hay suficiente literatura para poder hacer su trabajo. ¿Ya? A eso se refiere eso. A eso se refiere ahorita y por eso lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver entonces el video que les había dicho de las referencias. Vamos a ver dónde está eso. Déjenme ver, aquí está. Listo. Copiamos. Y vamos a hacerlo. Voy a compartir otra vez toda la pantalla porque no tengo otra. Aquí tengo la referencia. Déjenme un momentito, solo para ver que cargue. Ahí está. Creo que ahí estamos. Listo. Entonces ahora sí comparto pantalla. Y sigo sin compartir. Optimize Share. Y vámonos hacia acá. Y así. De investigar y encontrar buena información, ese es el tema del video del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carla Avendaño, doctora en Administración Educativa, profesora e investigadora, y si aún no me conoces, por favor te invito a que veas muchos más de mis videos. Si te interesa la investigación, el mundo del conocimiento, la ciencia y demás, por favor te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campana de notificaciones, me sigas en redes sociales como @soycientífica, Carla Avendaño, me dejes tus preguntas, comentarios, si te interesan temas de becas, algunos tips educativos, tips de aprendizaje,
con mucho gusto en este canal tendrás acceso a todo eso. Y sin más, hoy voy a hablarles sobre los buscadores académicos. Y es que el gran problema que tienen los estudiantes y también algunas personas que estamos iniciando o que están iniciando en el mundo de la investigación es en dónde encontrar buena información. En el mundo de Internet existe una gran cantidad de información, pero más del 60% de la información que encontramos en Internet con acceso libre es información basura o es información que no ha sido clasificada y que por lo tanto no la podemos utilizar. Sí, ya vieron, imagínense, hay 60% de cómo se llama esto, de información que no es útil, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo ahí la doctora. Para hacer nuestras investigaciones. Sirve como una forma para documentarnos, pero no para sustentar una investigación. Nos ayuda para profundizar aún más en la búsqueda de buena información científica. Entonces, el punto número 1 es cuál es ese lugar a donde nosotros tenemos que ir y son las bases académicas. Yo tengo un video por ahí un poco o muy largo, así que por eso decidí ya hacer este video mucho más cortito para darles todos esos tips de las bases académicas. La primera base de la cual les voy a hablar se trata de Google Académico. Google Académico les va a servir mucho porque hay una gran cantidad de artículos de diferentes fechas publicados. Ustedes pueden tener acceso libre a esos artículos, descargarlos, hay en inglés, hay en español, hay en portugués, en diferentes idiomas que van a ayudar a contribuir con su investigación. La segunda base académica es Microsoft Academic, también es una muy buena plataforma. Voy a estar poniéndoles algunas imágenes por aquí, algún video, para que se den cuenta cómo funciona. Ustedes básicamente lo que necesitan son las palabras claves o keywords asociadas con su pregunta de investigación o el problema. Solo el problema que tiene ella es que no muy sabe hablar inglés hoy. Investigación que van a resolver o la duda o lo que quieren ustedes investigar. Una vez que tenemos esa keyword, la colocamos en el buscador del Microsoft Academic y nos va a sacar todos los artículos que están relacionados con esa palabra clave que está asociada a nuestra investigación y de esa manera pueden tener acceso a una gran cantidad de información. La tercera base académica se trata de Redalyc. Redalyc es un compendio también en donde se encuentran diferentes áreas del conocimiento organizadas. Tú puedes acceder a Redalyc, entras ahí en el buscador, le das también la palabra clave, lo puedes poner por área del conocimiento y muy interesante es que es una red de revistas en español y también hay en portugués, es toda una red. Por lo tanto, tienes información de América Latina y el Caribe si es que estos temas, si tu investigación está asociada como que en esta área geográfica o para entender muy bien lo que está ocurriendo ahí, puedes buscar en esta base académica. La siguiente se trata de eCielo, también es un buscador muy bueno, fácil de utilizar. Todo está relacionado con tu keyword, con tu palabra clave. Ahí también vas a poder tener acceso abierto, gratuito a diferentes papers. Estas bases que les acabo de dar son principalmente en español. Les voy a ir sugiriendo en otros videos más dependiendo el área del conocimiento, pero ahora les quiero hablar también de 3 bases en inglés que son sumamente buenas. Hay que tener en claro algo, que el conocimiento se produce, o la forma, perdón, de escribir los artículos y de dar a conocer la investigación es a través del idioma inglés, así que este es el idioma universal de la ciencia, por lo que es muy importante revisar nuestras investigaciones, lo que queremos hacer nosotros en estas bases y buscar información muy actual. La primera base de la cual les voy a hablar en inglés que deben revisar se llama de ProQuest Research Library. Aquí ustedes van a poder encontrar diferentes tipos de artículos, revistas, incluso van a encontrar una gran cantidad de tesis de nivel licenciaturas, maestrías y doctorados. Así que si necesitan comparar o necesitan investigar un tema o algo, este es el lugar ideal para hacerlo. La segunda se trata también de
SIC Info, esta está enfocada a la parte de psicología. Aquí van a encontrar artículos de medicina, enfermería, negocios. También van a encontrar de educación, sociología y lingüística. Es súper, 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 súper buena esta base de datos. Hay muchos artículos que a veces están con costo, pero yo ya les dejo un video por aquí de ExiHub, así que si encuentran ese artículo que tanto les interesa, pueden copiar el enlace e irse a ExiHub y colocar ahí el URL y descargarlo de manera gratuita. No estoy fomentando la piratería, estoy fomentando el acceso al conocimiento abierto. Espero que el video les haya gustado, sobre todo lo sea de mucha utilidad. Vayan, exploren, busquen y si hay dudas déjenla en los comentarios. Yo soy Carla Bendaño, doctora. ¿Qué les pareció? Muy bueno, Inge. Creo que algunos de esos ya los había escuchado, pero siempre vale la pena escuchar otros lugares. Sí, ¿verdad? O sea, digamos que ¿quiénes han utilizado, por ejemplo, Microsoft Academic? Yo solo ¿Alguien? Google Academic, Usted solo pero Google. Microsoft no. Ajá. ¿Verdad? Sí, yo Entonces, solo Google Academic también. sí, ¿verdad? Y los demás son interesantes para explorarlos. No tenía conocimiento de esa, de diversos Sí, lugares. sí, exacto. Entonces, digamos, para que no solamente está Google Academic, está este Microsoft Academic, está ProQuest, está ese cielo, ¿verdad? Entonces hay varios, ¿verdad? O sea, entonces hay varias fuentes donde ustedes pueden ir a Redalic, que Redalic también es muy bueno. Tiene muchos, lo que tiene Redalic es que tiene muchos artículos científicos. Entonces, tiene varias perspectivas de varios científicos o de varias personas que han publicado, ¿verdad? Entonces, de hecho, también en la universidad, en la página de la universidad, vamos a poner la página de la universidad porque me va a servir para dos cosas. Vamos a ver dónde está la página de la universidad. Y eso, digamos, también tienen acceso ustedes. Voy a entrar y voy a compartir. Aquí está. Entonces vamos por acá. Compartir. Solo que así. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Entonces, aquí esta, miren, esta parte de acá. Vamos a marcárselas con algo aquí. Esta. Y libro. Esta también pueden usarla, ¿eh? Esta es bien interesante, tiene muchos libros de todo, ¿verdad? Yo he encontrado varias cosas que se pueden, digamos, varios libros incluso de tecnología, y entonces ahí están, ¿verdad? Entonces esa también y esa para ustedes, por ser estudiantes de Mariano Galvez, sale gratuito, ¿verdad? Entonces ustedes pueden accederlo desde acá, desde la parte de su portal, ¿verdad? Digamos aquí, este es el portal desde el punto de vista de docentes. Entonces, esta parte de aquí no le dan caso, pero sí, eh, para eso nos sirve. Entonces vamos a entrar a Canvas. Esa parte es bien interesante. Tiene bastantes libros. Yo, de hecho, el trimestre pasado me sirvió para hacer los proyectos finales. Ajá. Bastantes libros de tecnología ya hay incorporados. Ya vieron, sí. Ok, excelente. Listo. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a ver. Aspecto de investigación 1. Por aquí anda. Canvas. Ok, entonces vamos al módulo
de la semana 3. Aquí está. Entonces aquí está toda la información. De hecho, aquí está todo lo que hemos visto hasta la fecha o hasta ahorita, hasta esta hora. Digamos, revisión, planteamiento, el video de la entrada, el video sobre cuentas confiables, el video de salida que vamos a ver, la lista de asistencia por si quieren anotarse, ya está por ahí. Y entonces lo que necesito es que trabajemos en esta parte, miren, en esta revisión de fuentes bibliográficas, en este foro que está acá, en las actividades, en la primera actividad de la semana 3, ¿sí? Entonces está por grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Digamos que deben de buscar dos fuentes bibliográficas, ¿verdad? Aquí está. Dos fuentes bibliográficas de las vistas cabalmente en los buscadores, esos que vieron ustedes ahorita, que hablen sobre lo que ustedes van a considerar que es su idea principal de investigación, ¿verdad? Y preferible que sean trabajos que se puedan referenciar con normas APA. Pero digamos que entonces ustedes van a entrar a su espacio, digamos al grupo, digamos por ejemplo el grupo 1 va a entrar a su espacio y digamos a ellos, al grupo 1 se le va a mostrar cabalmente solo lo del grupo 1, ¿verdad? Entonces ahí van a poner sus fuentes bibliográficas. Y así el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6, ¿sí? Entonces, esta es una cosa muy rápida, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí está el foro y vamos a hacerlo muy rápido, en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que no sé si quieren que nos vayamos a grupos en Zoom o quieren hacerlo así desde acá. Yo creo que sería bueno en grupos, Inge. Bueno, entonces Con la actividad pasada estaría bien. va. Pero entonces, ahí se acuerdan, solo van a tener 15 minutos. Van a ser bien rapidito para que ustedes investiguen y lo pongan, ¿verdad? Entonces, ahorita los voy a crear. Denme un momentito. Ay, no los creé bien, permítanme. Ay, recreate. Aquí está 6. Tienen que ser 6. Y options van a ser 18, 33. Vamos a darle 17 minutos. Para que terminemos a las 35. Entonces, acuérdense, investigar. Tienen las fuentes. Y una vez tengan las fuentes, las ponen de una vez ¿cómo se llama esto? En el foro. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, ¿verdad? Está en la asistencia, yo se las voy a colocar después, pero también pueden ir a verla al portal, ya está ahí en la semana 3 el enlace. Cualquiera de las dos formas. Bueno, entonces vamos y open. Ahí estamos. Ya pueden irse a colocar a sus grupos. Debe de aparecerles abajo la parte de ya sea sesiones o salones, no sé, o rooms. Y ahí pueden irse a cada uno de sus grupos. Ya tenemos que ya se fueron varios. Rápido, rápido, que no tenemos tiempo. Vamos, vamos, vamos. Ingeniero, buenas noches, le saluda Carlos. Sí, Carlos. Solo con una pequeña molestia. Fíjese que por unos temas ahí familiares yo me tengo que movilizar a las 7:45. Ujú. Entonces, no sé de qué forma podría, pues, bueno, la clase la está grabando, pero no sé si, digamos, el haber estado estas 2 horas en el curso me cuenta como asistencia ahí. Pero métase ahorita al portal y ponga ahí su asistencia. Métase el enlace. Ah, vaya, ¿dónde dijo que estaba, ingeniero? En Canvas, ¿verdad? En Canvas, ajá, en los módulos. Ah, perfecto. Gracias, Ujú. ingeniero, muy amable. Va. Brian, Edgar, Marlon,
No se han metido todavía a sus grupos. Brian Santiago. ¿En qué grupo está usted, Brian? En el grupo 5. Pero fíjese, es que tenía otra sesión aquí. Sí, pero no está ahí. Lo voy a meter ahí, al grupo 5, ¿verdad? Ahí se fue. Muy bien. Y volvemos. Entonces, mis amigos, aquí está el link para la asistencia, por si no lo hicieron desde, ¿cómo se llama esto? Desde Canvas. Ahí les dejo ahí está el link, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Ok, listo. Luego vamos a ver. Ok, vamos a ver lo del planteamiento del problema. Pero antes voy a tratar de enmarcarlos un poquito dentro de por qué vamos a ver el planteamiento del problema y dónde estamos ahorita parados, ¿sí? Entonces les voy a compartir. Ahora ya apareció. Ah, qué interesante. Ok, ya aparecieron todas las ventanas. Entonces no sé por qué ahora sí aparecen. Pero bueno, entonces solo voy a compartir ahora sí ya solo lo que es. Listo. ¿Pueden verlo? Sí, Inge. ¿Sí? Sí, Bien. Listo. Bueno, entonces miren pues, nosotros tenemos que hacer este documento que empieza en el inciso 3 de este procedimiento que está acá. Este documento ustedes ya lo tienen, ¿sí? O sea, digamos, está en la clase 1, ahí pueden ver ustedes la guía para la elaboración del protocolo. Ahí está ese documento, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar ahorita nosotros en hacer el documento, que es, digamos, lo que está en el inciso 3, ¿verdad? Entonces, el inciso 3 dice que el protocolo debe de tener, digamos, su carátula con base en esta información. Los incisos B, C y D, pues esos todavía no los esos se hacen hasta de último, ¿verdad? Y vamos a concentrarnos en los incisos E, F, G, H y hasta H, hasta los objetivos, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer la sección de antecedentes, que son todos esos, lo que les dije, ¿verdad? Para eso me sirve mi revisión de literatura, porque entonces ahí yo voy a ir a documentos que se parezcan o que hayan trabajado temas similares a los que ustedes van a desarrollar y ponen digamos que lo que se pone es de acuerdo con tal estudio o tal autor, ¿verdad? Que expresa en su trabajo tal y tal cosa y que llegó a tales y tales conclusiones, ¿verdad? Pues eso tiene relación con mi tema porque tienen la relación. Entonces, eso tienen que hacerlo, digamos, tienen que encontrar estudios que se hayan hecho con respecto a lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos antecedentes? Pues idealmente deberían ser 5 antecedentes, digamos, de trabajos similares que ustedes hayan encontrado con respecto
con respecto a lo que ustedes van a investigar, ¿sí? Luego tenemos el planteamiento del problema, que es, digamos, el por qué yo voy a hacer el trabajo, ¿verdad? O digamos, cuál es la problemática que hay para mi trabajo, ¿verdad? Esa problemática normalmente debería yo de abarcarla desde 4 puntos de vista, o sea, desde lo más general a lo más particular, ¿verdad? Entonces, digamos, mi idea, voy a poner acá, espérenme un momentito, acá, sí, aquí. Entonces, debería de ser desde el punto de vista global o mundial, la problemática desde el punto de vista Latinoamérica, desde el punto de vista Guatemala y desde el punto de vista ya del lugar donde yo voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos, esto que está acá, ¿sí? Ay, qué chiquito, ¿qué es esto? Vamos a ver. Esto que está acá y este y este y este son, digamos, las secciones que debería de tener mi planteamiento del problema. O sea, digamos, esta parte que está acá. Y todo esto debería de terminar con esto. Una pregunta de investigación, que la pregunta de investigación debería de ser de 2 tipos, ¿verdad? Voy a limpiar todo. Debería ser de 2 tipos. Debería ser, digamos, una gran pregunta general, una general, y una o varias preguntas específicas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo primero. Entonces, bueno, lo primero de antecedentes, ¿verdad? Después el planteamiento del problema y que es, digamos, parte de lo que vamos a ver ahorita en el, ¿cómo se llama esto? En la presentación que vamos a ver en un momentito, ¿verdad? Luego tenemos la justificación, ¿verdad? O sea, digamos, es, digamos, demostrar por qué es importante mi trabajo, ¿verdad? Y responder, digamos, estas preguntas que se plantean ahí. Y vamos a llegar también a objetivos, que son cabalmente lo que yo pretendo que va a ser el resultado esperado de mi trabajo de investigación. Igual, ¿verdad? Tiene que ser un objetivo general. Voy a copiar, voy a ponerlo aquí otra vez. Tiene que ser un objetivo general y uno o varios objetivos específicos, ¿sí? Y la otra cuestión es que tienen que tener, hay una relación 1 a 1 con las preguntas de investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, si yo digamos el objetivo general con mi pregunta principal de investigación tienen que tener relación. Y después, si yo tengo 3 preguntas de investigación específicas, tienen que haber 3 objetivos específicos. Si hay 2 preguntas de investigación específicas, hay que haber 2 objetivos específicos. La relación, por eso es relación de 1 a 1 versus las preguntas de investigación, ¿verdad? Y entonces, el objetivo general es el fin que persigo con mi trabajo de investigación. Y los objetivos específicos son los pasos que yo voy a dar o las metas intermedias que yo voy a ir alcanzando conforme se vaya desarrollando mi trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte de cómo se llama esto, de estas primeras secciones, que son las primeras secciones que nosotros deberíamos de empezar a hacer. No hemos empezado a hacer nada porque todavía no hemos ni siquiera establecido cuál es mi idea de investigación y establecido cuál va a ser el trabajo que voy a hacer.
¿verdad? Pero, digamos, como les estoy dejando todavía esta semana para que ustedes afinen y para que ustedes miren, y ya con base en la información que ya les di hoy sobre las fuentes y sobre las lineamientos que pudieran ustedes seguir para encontrar fuentes, digamos, información y así sustentar su trabajo de investigación, entonces, y por eso es que hasta la otra semana vamos a ver las ideas, ¿ya? Entonces, pero tenemos que avanzar y digamos, hoy vamos a platicar cabalmente sobre esa parte de el planteamiento, la justificación y los objetivos, ¿verdad? Antes de llegar a hacer algún tipo de hipótesis, ¿sí? ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna? Si alguien está, digamos, alguien quiere hablar, está en mute. No dije todo bien. Bueno. Sí, Brian. Usted tenía algo que comentarnos por ahí. Vamos a ver, respecto a las tareas, tenemos plazo para las ideas. Pero las ideas son las que tenían que haber hecho la semana pasada, si no estoy mal. O sea, digamos, las ideas eran, digamos que teníamos dos cosas que hacer, pero no tenían la misma fecha, ¿o sí? O yo soy el que estoy mal. ¿Sí, Luis? Es que supuestamente la primera tarea era las ideas y Sí, la última, que era la que se refiere Brian, para ayer era ya la idea del principal. proyecto. Exacto, sí. 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 O sea, son dos cosas distintas, porque las ideas que eran, que esas deberían de haberlas hecho en clase, pero que yo se las dejé para que las hicieran después. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? La semana pasada. Sí, yo tengo una duda con respecto a la parte de objetivos y preguntas. No muy me quedó claro eso, ingeniero. ¿Con respecto a qué? A ver, cuénteme. A lo que estaba platicando, después de el planteamiento del problema, los objetivos general, objetivos específicos y las Sí. preguntas, que como que hizo un match ahí entre las dos, pero no lo entendí muy bien. Es que lo que pasa es que, mire, pues si usted tiene una pregunta, digamos que normalmente la pregunta de investigación, ¿sí? Tiene que ver con el objetivo general, ¿sí? O sea, tiene que haber una relación entre ellos dos. Tiene que existir esa relación. Normalmente el objetivo general va a ser como una respuesta, digámoslo así, al objetivo general, ¿ya? Perdón, a la pregunta de investigación general. Y las preguntas específicas, ¿verdad? Tienen una relación uno a uno con los objetivos específicos, ¿verdad? Ah, ya. De igual forma, entonces sería así 1-1. Así La es. pregunta central va a estar con base al Al objetivo objetivo general y las preguntas específicas con base específicas. a los objetivos específicos, así Tantos es. objetivos como tantas preguntas tienen que ser las mismas. Así es, exactamente. Listo. Gracias. Muy bien, a la orden. Ok, entonces, si no hay otra pregunta, pasamos entonces a la presentación. Vamos a ver. Eso está por aquí. Es que me da risa que ahora sí ya se puede ver aquí. Ya puedo solo poner solo esto. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver. Miremos el planteamiento del problema. Ok, entonces planteamiento del problema. Digamos, partimos de un objetivo de investigación,
¿verdad? Que es cabalmente a donde yo quiero llegar o cuál es el fin último o cuál es el resultado que yo quisiera alcanzar como en mi proyecto de investigación, ¿verdad? Y el propósito por el cual yo voy a realizarlo, ¿verdad? Luego, determina, ¿verdad? ¿Sí? Los demás elementos, o sea, en base a ese objetivo, porque obviamente ya sé qué es lo que quiero, cuál es el resultado al que quiero llegar. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿cuál es el camino que voy a seguir yo para llegar a ese resultado? ¿Sí? Entonces, todos los demás elementos, o sea, digamos, tanto la hipótesis, ¿verdad? Que es, digamos, un resultado previsto de ese objetivo de investigación, más el marco teórico, más el marco práctico, todo esto va a ir, digamos, girando alrededor de lo que es el objetivo de investigación. Entonces, por eso es que es tan importante definirlo correctamente, ¿verdad? Pero entonces, eso, antes de definir el objetivo, debo de plantear cuál es el problema, por qué es que yo voy a hacer, o sea, qué problemática existe hoy o qué debilidad hay hoy por la cual yo quiero hacer este trabajo, ¿verdad? Y entonces plantear el problema significa enunciarlo, o sea, denunciarlo o describirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto también formularlo, ¿verdad? En forma de pregunta, ¿sí? Entonces, esas son las dos fases de mi problema. Entonces, cabalmente, significa cabalmente el problema, describiendo lo que yo voy, digamos, enunciándolo, y a partir de su enunciado ya después lo formulo, ¿verdad? Haciendo cabalmente un pronóstico y ese pronóstico se convierte en esas preguntas, que son una pregunta central o la pregunta principal de investigación y varias preguntas específicas, ¿verdad? Tal y como se mira en este diagrama, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Yo tengo una idea. Esa idea debo de aterrizarla, ¿sí? Entonces, ese aterrizaje o esa explosión de ese material, ¿verdad? Es lo que yo encuentro a través de mi planteamiento. Ese planteamiento, ¿verdad? Me va a servir para afinar y me va a servir para estructurar y me va a servir para conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a atacar durante ese problema de investigación? ¿Sí? Voy a formularlo en términos concretos, en términos explícitos y debe de ser susceptible de poder investigarse científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tratar de que ese planteamiento del problema yo lo resuelva a través de una serie de pasos científicos, ¿sí? Y tiene que tener dos características importantes también, que son las que están en el inciso 3, que es que debe ser un problema real, o sea, debe de existir el problema, porque si no existe el problema, entonces, ¿qué voy a investigar? No voy a investigar nada, ¿verdad? O sea, debe ser un problema real y debe de poder medirse. Acuérdense que ahorita estamos en investigación cuantitativa, entonces la investigación cuantitativa definitivamente debe de ser siempre medible. ¿Qué elementos tiene? Digamos, debo de identificar el problema, o sea, debo de formularlo como tal, debo de limitarlo, o sea, por ejemplo, bueno, digamos, había un grupo que me preguntaba de si se pudiera, digamos, aplicar la norma ISO 27000 en una microempresa, ¿sí? Yo les decía, eso, digamos, es muy grande, o sea, puede ser que no les alcance el tiempo para implementar una norma tan grande dentro de una empresa, ¿verdad? Porque son varias cosas las que tienen que tomarse en cuenta a la hora de estar implementando ISO 27000, ¿verdad? O sea, no solamente es el tema de, digamos, de decir seguridad. Ahí hay un montón de cosas y hay un montón de capítulos y hay un montón de enunciados, ¿sí?
De hecho, incluso ahí está la continuidad del negocio. Entonces, hay varias cosas que están dentro de esa parte. Entonces, yo les decía, bueno, ok, entonces delimítenlo y solo implementen parte de la norma. Solo ciertos apartados o ciertos enunciados que sean los que ustedes implementen, ¿verdad? Y ese que sea su trabajo de investigación. Pues eso es, digamos, una idea que yo les proporcionaba, pero eso significa cabalmente, digamos, definir el tamaño, y eso siempre lo digo yo, ¿verdad? Es definir el tamaño del animal que yo quiero matar, ¿verdad? O sea, digamos, ¿será que quiero matar una ratilla o quiero matar un dragón de como 4 o 5 cabezas y digamos, obviamente si yo quiero matar ese dragón de 4 o 5 cabezas, definitivamente me va a llevar más tiempo y tengo que tener armas mucho más poderosas, ¿verdad? En cambio, si yo quiero matar a una ratita, ¿verdad? Pues entonces aparentemente debería ser más fácil, ¿verdad? Y debería tener armas más pequeñas, ¿sí? Entonces debo de delimitar bien cuál es el tamaño de mi investigación, o sea, hasta dónde voy a llegar, o sea, qué va a incluir y qué no va a incluir mi trabajo de investigación. Una limitante ahorita que ustedes ya tienen como punto de partida es el tiempo, ¿verdad? Como les digo, ustedes pueden tener ahorita ya sea o 6 o 9 meses, dependiendo cuándo vayan a sacar proyecto de investigación 2. ¿Cuándo lo van a sacar ustedes? ¿O cuándo quieren sacarlo? Posiblemente el cuarto trimestre El cuarto trimestre de este año, ¿verdad? de este año, correcto. Sí, ¿verdad? Sí, para que nos dé tiempo. Sí, entonces, si ustedes lo van a sacar en el cuarto trimestre de este año, tienen 6 meses. O sea, para hacer su investigación. Es el tiempo que tienen. Porque, digamos, y ni tan 6, deben ser como 5. Digamos, y les voy a explicar por qué. Porque ustedes terminan su trabajo, digamos que proyecto de investigación lo van a terminar en marzo. ¿Ya? En marzo, digamos, yo les entrego el trabajo, digamos, firmado y ustedes tienen que hacer, y bueno, y una carta donde digo que ya está aprobado el trabajo, ¿sí? O el protocolo como tal. Ese protocolo tienen que mandarlo a la coordinación de la maestría. Y la coordinación de la maestría puede ser que le haga correcciones a ese trabajo o a ese protocolo. O lo deje pasar, ¿verdad? En cuyo caso, digamos, ahí ya pasó el mes de abril o mediados del mes de abril, ¿sí? Entonces, ya después ustedes solo tienen abril, digamos, mediados de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿verdad? Sin mucho. O sea, son 5 meses cabales, como les decía, ¿verdad? Para hacer el marco teórico, para hacer el trabajo de campo, para ver los resultados, para presentar los resultados, o sea, para comprobar la hipótesis, o sea, todo eso que es parte del marco práctico, ¿verdad? Tiene que estar dentro de esos 5 meses. Y hacer el informe final de investigación, hacer todo el trabajo de investigación ya presentado con su marco conceptual, su marco metodológico, su marco teórico y su marco práctico, ¿sí? Entonces todo eso tienen que presentarlo. ¿Por qué? Porque lo que les van a exigir a ustedes en trabajo de investigación 2, cuando empiece el trabajo de investigación 2 en octubre, es ese trabajo terminado. ¿Para qué? Para que ese trabajo terminado ustedes solo lo conviertan en un artículo científico, que también tiene su forma de presentarse, ¿verdad? Pero obviamente el artículo científico es como un resumen de ese trabajo que ustedes ya hicieron. Pero entonces por eso es que, digamos, si ustedes van a pretender que en trabajo de investigación 2 van a hacer el trabajo, olvídense, no terminan. No se puede, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que llevar ya su trabajo terminado cuando empiece trabajo de investigación 2. ¿Ya? Entonces, eso venía
venía a colación por el tiempo, ¿verdad? O sea, ustedes, aquí está bien delimitadito el tiempo, ¿verdad? Hay 2 meses, porque ya se nos fue casi un mes, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama esto? Para hacer el protocolo y 5 meses para hacer su trabajo. Sí, Marlon. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Sí, En dígame. este caso, a nosotros presentarnos al segundo curso de investigación 2, Ujú. ¿nos hacen alguna revisión de lo que nosotros trabajamos, digamos, en estos 6 meses? Porque como digamos que eso no, en estos 6 meses no tendríamos ese como acompañamiento ahí sí que para hacerlo como, para dejarlo todo nítido, digamos. Entonces no sé si tal vez nos hacen una revisión de lo que hicimos en los 6 meses. Sí, obviamente me imagino que cabalmente sus docentes de trabajo de investigación, de proyecto de investigación 2, lo primero que van a hacer es pedirles el trabajo para revisarlo. Pero por eso les digo, pero ya tendría que estar terminado, ¿verdad? Y si es como que una norma o algo así que el grupo que hizo el trabajo de investigación 1 sigan el 2. Lo digo por el proyecto, por cuestión del proyecto, porque como usted mismo lo acaba de decir, tenemos 6 meses para la investigación. Por ejemplo, doy el ejemplo de nuestro grupo, que hay un compañero que está en la parte de otra maestría. Entonces, sí tendría que también que llevar este curso de proyectos 2 con nosotros por el trabajo que vamos a hacer a lo largo de estos 6 meses. Eso es lo ideal. Lo ideal es que todos se mantengan juntos y entren juntos a trabajo de investigación, proyecto de investigación 2. Y es más que todo por la revisión de todo lo que se hizo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que están trabajando juntos y van a presentarlo juntos, ¿verdad? Gracias. Sí, o sea, digamos, la idea es que tienen que presentarlo juntos, porque si no, se complica. O sea, si alguno por X o Y razón no sigue o por X o Y razón lo va a presentar por aparte uno de los miembros del grupo, entonces ese miembro del grupo que lo va a presentar por aparte tiene que hacer un enfoque diferente al de los otros. Entonces, yo, digamos, mi sugerencia o mi recomendación, una fuerte recomendación es que que sigan juntos, ¿verdad? O sea, que sigan, que digamos que procuren meterse a proyecto de investigación 2 juntos, ¿verdad? Para que todos Listo, presenten su gracias, trabajo ingeniero. a la orden. Ok, entonces tiempo tenemos delimitado, o sea, ya lo delimitamos desde ya, ¿verdad? Y después ya viene, pues, investigar y formular el problema, ¿sí? Digamos, o sea, debo decir cuál es el tamaño del trabajo de investigación que voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, y ya después investigo sobre él y lo formulo, ¿sí? Esas son las fases o los elementos de ese. ¿Cómo se plantea? Pues obviamente que es lo primero que estamos haciendo en estas primeras semanas, es pues obviamente tener ya una idea de investigación, ¿verdad? De ahí lo plantean ustedes, ¿verdad? Y si está bien planteado, prácticamente ya está resuelto según si todo está, digamos, como debe de ser, ¿verdad? Y tiene que tener una forma clara, tiene que tener una forma precisa y una forma accesible, como bien lo dice ahí. Para plantear el problema, ¿verdad? Pues debe ser una relación entre dos o más conceptos o variables, que es lo que les decía. Digamos, normalmente si ustedes van a hacer o lo que les mencionaba, de que el trabajo va a ser de tipo explicativo, normalmente va a tener una causa, que va a ser mi variable independiente, y ahí me estoy adelantando ya un poco,
y dos o más consecuencias o una o más consecuencias que van a ser las variables dependientes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice ahí. O sea, por eso es que debe haber una relación entre conceptos o entre variables, ¿sí? Debe de estar, como bien les había mencionado hace un par de diapositivas atrás, debe estar formulado como pregunta, ¿verdad? De la manera más clara posible y sin que dé lugar a interpretaciones, o sea, sin que sea ambiguo. Debe ser bien específica la pregunta, ¿sí? Y debe de ver de que sea factible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pueda hacerse. O sea, deben de ver ustedes y digamos, y eso lo miro tanto en trabajos de posgrado como en trabajos de pregrado, ¿verdad? O sea, digamos, a veces hay riesgo en que, ¿cómo se llama? En que el trabajo no pueda llegar a ser terminado por X o Y o Z factores y de todos modos lo hacen. Y entonces el proyecto no era viable desde un inicio, ¿verdad? Entonces no es factible y entonces al final de cuentas a medio camino se dan cuenta de que no es así y ya volver para atrás y retroceder en el tiempo ya es muy difícil y es muy difícil que lo terminen. Entonces hay que tener mucho en cuenta que sí, de que sí sea viable y que sí sea factible el poder hacer el trabajo. Eso es parte de lo que tienen que ustedes plantearse desde un inicio, ¿verdad? Este es un cuadrito que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? O sea, digamos hoy digamos que es un preámbulo hacia lo que es el planteamiento del problema, pero vamos a hacer vamos a tratar de ver este cuadrito, ¿verdad? Donde este nos va a servir para ver, digamos, cabalmente los síntomas del problema, las causas del problema, el pronóstico de o sea, de la solución, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, lo que va a pasar si no resolvemos el problema, ¿verdad? Y el control del pronóstico es nuestra solución, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este cuadro de diagnóstico para el planteamiento del problema. O sea, digamos, aquí van a poder ustedes visualizar de manera muy fácil, ¿verdad? Su problema de investigación y cómo lo van a resolver. Entonces ahí está, por cada síntoma hay una causa. Por cada causa hay un pronóstico o un efecto, digamos, o digamos una situación que se va a dar si no se aplica ninguna solución. Y por cada pronóstico, o sea, por cada uno de estos pronósticos va a haber un control, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo voy a plantear? Como les había dicho también hace, digamos, cuando estuvimos viendo el documento del protocolo, ¿verdad? Que va a ser, digamos, un planteamiento de manera, digamos, ¿cuál es la problemática de lo que ustedes están investigando a nivel mundial? ¿Cuál es la problemática de lo que ustedes van a investigar a nivel Latinoamérica? ¿Cuál es la problemática a nivel Guatemala? ¿Verdad? Y entonces ustedes van a ir viendo, ok, si eso no pasa, si eso no se controla o no se soluciona, pues van a pasar ciertas y ciertas cosas que son cabalmente los pronósticos. Y entonces, al final, una vez ya formulé, ¿verdad? Mi problema, y aterrizo en una o varias preguntas de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a querer de esa investigación al final de cuentas y que después eso se convierte en un objetivo de acuerdo a lo que hemos revisado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante que yo tenga en claro qué es lo que yo quiero de mi investigación, debe ser muy precisa y debe estar expresada en términos de preguntas abiertas, ¿verdad? Que tengan digamos, la conjunción qué, por qué o cómo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, hay que evitar los términos dicotómicos. No sé si ustedes saben qué es un término dicotómico o una pregunta dicotómica. No,
¿No? ¿Alguien? No, Ninguno. Si no estoy mal, Mira, Inge, es como que tiene solo dos lados o dos respuestas, por así decirlo. Exacto, son las preguntas que son solo de sí o no, o poco o mucho, o digamos, ¿qué otra cosa pudiera ser? Alto o bajo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, si una pregunta está expresada así, no es una pregunta de investigación. Tiene que estar expresada para que la respuesta sea abierta, ¿verdad? Y la respuesta, digamos, responda a ese qué, a ese por qué o a ese cómo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta al estar haciendo sus preguntas de investigación. ¿Qué requisitos deben de tener esas preguntas? Pues obviamente que no se conozca la respuesta, porque si no, no, ¿qué van a investigar? Si ya conocen la respuesta, no hay que investigar nada, ¿verdad? Que sea que se puedan medir los datos, digamos, de las respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Esto de los medios éticos, eso lo que pasa es que como esto es para cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Y hay investigaciones que rayan en lo que no es ético, ¿verdad? Entonces hay que usar cosas que sean, digamos, éticas, ¿verdad? Tienen que ser claras las preguntas que yo estoy formulando y por lo tanto, y que tienen que dar lugar a un conocimiento sustancial, o sea, que digamos que tienen que producir conocimiento. Y ya luego después entonces ya justifico mi problema, ¿verdad? O sea, ya lo planteé, ya lo formulé, ya hice mis preguntas de investigación y entonces ahora debo de exponer el por qué yo quiero hacer mi trabajo. O sea, debo de justificarme por qué yo quiero hacerlo, ¿verdad? Por qué es importante, por qué es necesario y por qué es conveniente. O sea, importante, necesario, conveniente. Y por qué yo lo quiero hacer. Esas son las cosas que deben de estar inmersas dentro de la justificación de mi problema. Digamos que cuando yo tengo una investigación, digamos que me puede servir para esas cosas o esos términos que están expresados o digamos en la parte exterior de ese círculo, ¿verdad? Ya sea por conveniencia, por relevancia social, porque va a aportar un valor teórico o porque va a tener implicaciones prácticas. O sea, por eso es que puede ser importante mi investigación, ¿verdad? O sea, porque puede tener, digamos, por ejemplo, una relevancia social de cómo elevar el nivel de nutrición de una población. Por decirles yo sé que eso no tiene que ver con seguridad, pero digamos que es para que tengan el concepto de la relevancia social. Digamos, ustedes más que todo van a estar involucrados en como importancia de investigación en las implicaciones prácticas que ustedes van a tener de lo que ustedes implementen o de lo que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, yo debo de preguntarme en mi problema, o sea, ¿para qué va a servir? ¿Será que va a servir? ¿Será que no va a servir? ¿Será que sí tiene una aplicación práctica? ¿Quiénes van a beneficiarse con esos resultados? O sea, ¿quiénes van a ser los que directamente van a gozar de los beneficios del resultado de mi investigación? ¿Verdad? ¿Va a ayudar a un problema real? Que normalmente así debería de ser en nuestros trabajos, ¿verdad? Y en los trabajos teóricos, pues digamos, puede ser que lleguen a llegar a llenar algún vacío de conocimiento, algún conocimiento que todavía no estaba escrito. De hecho, por ejemplo, ustedes, digamos, con las situaciones que ustedes se encuentren en sus trabajos de investigación, pueden llegar a encontrar cosas o encontrar algunos vacíos dentro de los procedimientos o dentro de la información que ustedes están analizando. Entonces, para todo esto es importante o todo esto es importante dentro de la investigación. Y por último, creo que último, espero, no me recuerdo, yo creo que sí, pero digamos que, y después está la viabilidad.
O sea, la viabilidad de la investigación es, digamos, si es posible o no es posible hacer mi investigación desde el punto de vista de esos aspectos que están ahí. Desde el punto de vista financiero, ¿será que tengo todos los recursos financieros para poder hacerlo? ¿Será que tengo todos los recursos humanos? ¿Será que tengo todos los recursos materiales? O sea, digamos, todo el material que me va a servir a mí para hacerlo, o las herramientas, ¿verdad? Y si tengo, y eso es bien importante, si tengo acceso a donde yo voy a hacer la investigación, ¿verdad? Perdonen que insista tanto en ese tema, pero lo que pasa es que cabalmente hay varios grupos y hay varias personas que dicen, sí, yo tengo acceso, sí, yo puedo hacerlo, y a la hora de la hora dicen, fíjese que no me dieron permiso, fíjese que no se puede hacer en ese lugar, que no sé qué, y entonces después tienen que correr y tienen que, o sea, por favor, y digamos que lo estamos viendo ahorita, porque digamos, si ustedes ahorita todavía no tienen, o digamos, si ya tenían planteada una idea de la investigación, puede ser que con esto les cambie un poco la película, ¿verdad? Entonces, para que, digamos, y por eso es importante también que hayamos visto hoy esta primera parte o esta parte de los objetivos, para que ustedes también se formen una idea de qué es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad? O sea, digamos, no solamente es la idea es lo primerito, pero a partir de esa idea viene todo esto, o se desarrolla toda esta parte, ¿sí? Entonces, hay que tener pues bastante cuidado en escoger un buen tema de investigación y que tenga cabalmente, que sea viable, que pueda justificarse, que pueda, digamos, responder a una problemática real que exista, ¿verdad? Entonces, y que pueda expresarse en términos de objetivos, ¿verdad? O sea, digamos, de llegar a un resultado de la investigación, ¿sí? Cabalmente ahí está lo que les decía, que cómo dividía las investigaciones, ¿verdad? Hernández Sampieri, ¿verdad? Digamos, era, o puede ser una investigación o exploratoria, o descriptiva, o correlacional, o causal, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a concentrar, cabalmente, vamos a estar concentrados en este, ¿sí? Perdón, pero mis círculos son, lo que menos tienen es de círculos, pero digamos, nosotros nos vamos a concentrar en, en esta parte de acá, en este, ¿verdad? Ah, miren, este sí se puede mover, en este, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? No, Inge. ¿No? Bueno. Entonces, ¿para qué son útiles los planteamientos de problema? O sea, pues digamos que me sirve para mí para evaluar si mi trabajo pues realmente va a estar bien, ¿verdad? O sea, si voy a poder hacer algo útil, ¿verdad? Me sirven para comparar e interpretar, o sea, digamos, para ver si, digamos, en el planteamiento del problema, eh, cómo se compara ese con otros estudios previos hechos, digamos, en los antecedentes principalmente. ¿Cómo interpreto yo el problema? O sea, qué interpretación le voy a dar yo o qué enfoque le voy a dar yo, ¿verdad? Igual en los precedentes, que es lo que les decía de los antecedentes, es establecer qué otras investigaciones se han hecho, ¿verdad? Y lo que es importante es determinar la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Es cabalmente la causa y efecto. O sea, ¿cuál es la causa que provoca, o digamos, qué es lo que voy a yo implementar para que eso provoque, digamos, una causa y ver sus implicaciones o sus efectos, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso es que son útiles los planteamientos del problema. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? O sea, digamos, de cómo delimitar el problema. Si se fijan ustedes, bueno, yo quiero investigar sobre desarrollo humano. Ahí puedo investigar cualquier cantidad de cosas de desarrollo humano, ¿verdad?
Entonces, eso es muy general. Ahí todavía no puedo yo hacer una investigación, o podría hacer una investigación, pero puede abarcar cualquier cosa el desarrollo humano, ¿sí? Ok, bueno, no vamos a hacerlo sobre, o sea, vamos a hacerlo sobre desarrollo humano, pero vamos a hacerlo solo sobre mujeres, ¿sí? Igual, todavía está muy general, ¿sí? Digamos, de qué edades, qué lugares, qué situación económica, o sea, puede ser cualquier cosa alrededor de un estudio de las mujeres, ¿verdad? O sea, puede abarcar muchos aspectos, ¿sí? Bueno, ya dijimos, vamos sobre desarrollo humano, vamos sobre mujeres, ¿verdad? Entonces, sobre mujeres, ¿qué estudios sobre las mujeres? Vamos a estudiar la situación del divorcio, ¿sí? O sea, vamos a estudiar la situación del divorcio en mujeres y digamos, y aquí dentro de mujeres deberíamos de especificar en qué estrato social o de qué edades o digamos que tratar de enmarcarlo en solo un grupo objetivo para el divorcio, ¿verdad? ¿De cuándo? ¿De ahorita? ¿De hace 10 años? O sea, de cuando puede ser por varios factores también qué factores afectan para que la gente se divorcie, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, va un proceso desde desarrollo humano, después mujeres, después divorcio, hablando de mujeres, pero de la parte del divorcio, ¿verdad? ¿En dónde? Bueno, ¿y de qué? Pues vamos a hablar de cómo afecta el divorcio en la autoestima, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en el municipio de Paceñas. Este es un ejemplo de Hernández Sampieri, seguro, ¿verdad? De La Paz, Bolivia, con altos ingresos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para un divorcio reciente, ¿verdad? Entonces, ahí se fijan, ahí llegué a una cosa ya muy particular, ¿verdad? O sea, mujeres, ¿verdad? Divorciadas. ¿Cómo afecta la autoestima? En el lugar de Paceñas, Bolivia, y con un divorcio reciente. Y así ya delimito yo mi problema. Y entonces vamos a ver un video sobre esto. Solo que voy a darle aquí stop. Quiero ver en dónde lo va a abrir. Denme un momentito. Vamos a ver el de YouTube también, entonces. No sé dónde lo está abriendo. Por aquí. ¿Quiere ganar un segundo salario sin esfuerzo? Déjeme, porque entonces aquí. Con los ingresos anuales de... Saltar. Hola, ¿cómo están, mis queridos? Ahí está, listo. Ya. Ay. Bueno, entonces está en Chrome, me lo abrió. Denme un momentito, ahorita lo miramos. ¿Dónde está Chrome? Aquí. Share. ¿Lo miran? Sí, Sí, se ve ahí. Muy bien. Entonces miremos el planteamiento del problema. Los educandos, espero que muy bien. Les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el tercer video de una serie de tutoriales donde les explico paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les muestro cómo redactar el planteamiento del problema. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, así como cómo elegir y delimitar mi tema de investigación, en la descripción de este video les dejo el link precisamente de estos videos. Bueno, para iniciar, ¿cómo se debe redactar un planteamiento del problema? Tenemos que considerar básicamente
que en el video anterior habíamos elegido un tema o habíamos delimitado un tema de investigación. Este mismo tema nos va a servir un poco para ejemplificar cómo redactar el planteamiento del problema. Les recuerdo, el título del trabajo anterior había sido Bullying y estrategias de prevención en la Escuela Preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Bueno, nuestro tema había sido entonces Bullying y estrategias de prevención. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo una breve síntesis de la problemática que habíamos señalado que era que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ahora, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo planteo el problema? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que para redactar el planteamiento del problema lo tenemos que hacer de forma deductiva. ¿Qué significa? Que tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto de lo general a lo particular? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, tenemos que verlo primero a nivel internacional, a nivel mundial la problemática. Después bajarlo a nivel regional. Por ejemplo, si hablamos de algún país de América Latina, bueno, ¿qué pasa en América Latina en su conjunto? Después verlo a nivel nacional. Si hablamos de o hacemos un estudio de México, bueno, ¿qué pasa en México? Después tenemos que hacer todavía un escalón más abajo, que es a nivel local, que puede ser un estado, un municipio, una localidad en particular. Y bueno, en este ejemplo que acabo de señalarles, en este texto que he desarrollado en 6 cuartillas, el planteamiento del problema, yo sí quiero dejarles claro que, bueno, yo elaboré 6 cuartillas de este planteamiento del problema. Aquí depende mucho de la universidad cuántas cuartillas les estén pidiendo a cada uno de ustedes, porque no todas las universidades piden tantas cuartillas. Hay veces piden 3, piden 2, en unas piden 4, unas piden 5. Bueno, tienen que adaptar lo que les voy a mencionar, las recomendaciones, pues al número de cuartillas que les pida la universidad. Lo que sí es, hay que tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, este nivel deductivo, de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, yo aquí algunos digamos de estas palabras, frases, están en diferentes colores. En este caso, estos diferentes colores los puse a propósito para que ustedes se guíen de los elementos que debe llevar. En primer lugar, les dije que tiene que ir de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, en amarillo dice nivel mundial. Empezamos a nivel mundial la problemática. Después, más o menos, si se dan cuenta, son como una cuartilla y media. Aquí hablo de América Latina, es decir, el segundo nivel, a nivel regional. Pasamos y nos vamos como una cuartilla después y dice en el caso de México. Ya aquí vamos a hablar específicamente a nivel nacional de esta problemática. Y después, bueno, ya vamos a ver aterrizarlo a lo que sería en el estado de Puebla, que es el cuarto nivel. Y de hecho a veces hasta podemos aterrizarlo en la empresa, en el lugar, en la escuela donde vamos a estudiar específicamente. Pero bueno, aquí están los 4 niveles en ese sentido. ¿Qué otro elemento debemos considerar a la hora de redactar problema de investigación, de plantear el problema de investigación? Bueno, lo que tenemos que considerar también son las fuentes de información. Hay que considerar fuentes de instituciones que sean confiables. Aquí en este caso yo les puse en verde algunas de las fuentes que estamos consultando, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son a nivel internacional, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Unión Europea. Obviamente también consultamos algunos autores especialistas sobre el tema, si se dan cuenta en este caso. Y bueno, a nivel América Latina, pues también consultamos lo que sería, bueno, obviamente estudios de la ONU. Y a nivel nacional, pues está precisamente la encuesta nacional sobre discriminación en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras, ¿no? También a nivel, por ejemplo, estatal, podemos consultar las mismas fuentes, solamente que nos hablen precisamente a nivel estado o a nivel municipio o a nivel ciudad, etc. Entonces son fuentes confiables que nos van a dar información precisamente también confiables que podemos utilizar a lo largo de nuestro trabajo. Otro color que yo les puse aquí son esto que está en azul. Esto que está en azul es básicamente que en el planteamiento del problema nosotros tenemos que describir el problema.
Ya sabemos que lo tenemos que hacer a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, etc. Bueno, ya sabemos que tenemos que consultar fuentes confiables. Lo que está en azul son qué es lo que vamos a incorporar de todas esas fuentes, de todos esos niveles. Bueno, lo que tenemos que incorporar son básicamente las causas del problema, cómo se presenta ese problema, cómo ha evolucionado ese problema y cuáles son los efectos de ese problema. Y bueno, rematar señalando que en caso de no acabarse el problema, cuáles serían los efectos a futuro de ese problema. Lo que estamos haciendo es justificar nuestro trabajo de investigación hasta cierto punto. Es decir, la problemática ya está. Aquí están las cifras. Hay que buscar cifras que nos ofrecen, datos estadísticos. Por ejemplo, aquí nos dicen que la preocupación por el incremento en el número de niños y jóvenes que se quitaron la vida en 2014 fueron de 600,000, de los cuales la mitad estuvo relacionado con casos de bullying, ¿no? Todos estos organismos nos ofrecen esa información. Vean, aquí también dice que Avilés nos dice que casos de suicidio están relacionados con acoso y maltrato escolar, etcétera. Entonces, así podemos seguir con todos los demás fuentes que nos hablan sobre los tipos, por ejemplo, de bullying, ¿no? Por ejemplo, Kowalski, Limberman y Agatston nos hablan sobre el bullying que se practica en internet, el sexting, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, así vamos redactando nuestro trabajo de información. Vean, aquí aparecen datos estadísticos que nos ofrecen estas fuentes. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también nos ofrecen datos. También tiene mucho que ver el nivel que estemos estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando el bullying en la escuela preparatoria. Bueno, tengo que buscar información que me hable, sí, a nivel básico, pero tengo que aterrizarlo en el nivel que yo estoy estudiando, que en este caso sería a nivel preparatoria. Entonces, bueno, yo aquí les voy a ir pasando poco a poco esta información así, para que ustedes la vayan viendo como lo fui redactando. Y entonces estamos describiendo el problema, estamos justificando el problema y lo vamos aterrizando aquí, que es este punto que me interesa, porque con este se cierra nuestro planteamiento del problema, que es el caso específico. Dice, aunque también existen muchos casos en las escuelas secundarias y preparatorias, tal es el caso de la Escuela Preparatoria José Martí, que es el lugar donde nosotros vamos a estudiar. Turno matutino de la ciudad de Puebla, donde algunas madres, particularmente del grupo de quinto semestre, han compartido su preocupación ante familiares, amigos e incluso autoridades escolares por el hecho de que sus hijos sufren bullying por parte de los compañeros, sin que en la mayoría de los casos los maestros hagan algo al respecto. Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de investigación. Bueno, en el siguiente video les voy a mostrar, les voy a explicar cómo se redactan las preguntas de investigación, considerando de que existe la pregunta central, la pregunta general y preguntas complementarias. Pero esto ya será precisamente en el siguiente video. Bueno, queridos educandos, espero que... Muy bien. Entonces ahí está, o sea, así es como se plantea el problema, ¿verdad? O sea, yo ya se los había anticipado un poquito, ¿verdad? Pero digamos, en la presentación está el link hacia ese video, ¿verdad? Úsenlo, porque ese les va a servir para cuando estén trabajando el planteamiento del problema, ¿verdad? O sea, digamos, ese es el que les va a dar las pautas para cómo hacerlo, ¿sí? ¿Preguntas? No, Inge, por lo menos de mi parte, no. Muy bien. Entonces, para la próxima semana hay 2 actividades. Está en la presentación, Luis. De ahí fue donde lo pudimos, donde ustedes pueden tenerlo. Ok, luego, entonces me voy a ir a Canvas así rapidito. Vamos a ver dónde está Canvas. Está por acá. Ah, pero ahí lo miran borroso, ¿verdad? Espérenme. ¿Dónde está?
Aquí está. Es que lo que pasa es que cuando se optimiza para video se mira borroso. Ok, listo. Entonces, para la siguiente semana van a hacer dos cosas. O sea, este video que está así individual, esta actividad, ideas principales del video de Norma Zappa, por ahí hay un enlace. Sí, perdón. Está el video de Normas APA, que está en el material de la sesión 3. O sea, digamos, si yo me regreso acá, por aquí tiene que estar el enlace. Aquí está, video de Normas APA. Tienen que ver este video y sobre este video colocar, digamos, las ideas principales que ustedes hayan escogido o que ustedes hayan visto de ese video, ¿sí? Es un video largo, o sea que tienen que sentarse un buen tiempo a verlo. Luego tenemos lo de las presentaciones de las ideas principales, ¿verdad? Entonces ahí lo que tienen que hacer, ¿verdad? Deben de tener, digamos que deben de colocar su idea de investigación principal y debe tener por lo menos las siguientes diapositivas. El nombre del tema, 2 literaturas que soporten al tema, o sea, digamos, de donde ustedes hayan sacado, o sea, tienen que citar, o sea, digamos, tienen que hacer la cita de por qué ustedes, digamos, de esas literaturas similares, ¿verdad? ¿Qué los motiva a realizarlo? Y el lugar de implementación. Entonces, digamos, esas 4 diapositivas son las que tienen que estar presentes en su presentación. La otra semana, la primera actividad que vamos a tener es cabalmente hacer, o sea, es que ustedes me presenten o que cada quien presente, cada grupo presente su idea de investigación. Unas presentaciones de, calculo yo que en unos 5 o 7 minutos creo que son suficientes para cabalmente ver esas 4 diapositivas, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene un valor de 2 puntos sobre cabalmente el puntaje final de sus trabajos. Entonces, para que, por favor, entonces hay 2 cosas que trabajar, el video de las normas APA y esta parte de acá, ¿sí? ¿Dudas? No, ingeniero, todo bien. Bueno, entonces terminamos con un último video. Hoy era noche de películas, noche de videos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un último. Ay, ¿dónde lo tengo? Por acá está. Copy, hiperlink. Vamos a ver, ahí está. Es un video rapidito. Este no tiene nada que ver con la clase. Pero, ok. Ese está, no tengo aquí. No, listo. Y ahí vamos. ¿Simplemente somos lo que los demás quieren que seamos? ¿Estamos destinados a un futuro fuera de nuestro control? Creo que si tú lo desearas, podrías abordar un tren. ¿A dónde me llevaría? Adelante. Atrévete a tomar ese tren que te llevará a cumplir los sueños que siempre tuviste. Pero todos deben saber quién es el héroe que lo salvó. Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño. Y después decirle que no era el fin del mundo. Recuerda que un pequeño detalle para uno puede hacer una gran diferencia para otro. Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo, hijo, el hombre que sabe lo que quiere hacer en este mundo tiene mucha suerte, porque ese hombre no trabajará un día en su vida. Pero hay personas que descubren lo que tienen que hacer, algo que las obsesiona, algo que si no hacen, las lleva directo a la demencia.
Encuentra ese algo y no lo sueltes. No lo dejes por nada ni por nadie, porque ese algo se va a convertir en el sentido de tu vida. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. La ambición y el amor son las alas de las grandes acciones, tanto buenas como malas. Un rey sabio jamás busca la guerra, pero debe estar listo para ella siempre. Hay que estar preparado para todo tipo de desafíos, porque sin esfuerzo no hay paz y sin lucha no hay victoria. Pero creí que un rey podía hacer lo que quisiera, adueñarse de todo. Mientras unos solo buscan quitarles a otros, un verdadero rey busca qué puede ofrecer. Porque te aseguro que eso te hará más feliz. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi mente? Claro que está pasando en tu mente, Harry. Pero eso no implica que no sea real. Nuestra mente es capaz de controlar tanto las emociones como los sentidos. Por eso, si la logramos dominar, tendríamos un gran poder en nuestras manos. Debes rendirte ante la corriente y usar su poder como si fuera tuyo. Renuncio al control para conseguir el control. No tiene mucho sentido. No todo lo tiene y tampoco es necesario. No podemos controlar todo lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos controlar la forma en la que actuamos ante ellas. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos, Señor. ¿No has perdido la fe en mí? Nunca. Y recuerda, toda caída nos prepara para una victoria aún mayor. Es sencillo sentir esperanza en un día hermoso como este. Pero también habrá días oscuros en el futuro. Habrá días en los que se sientan solos. Y es cuando más esperanza necesitarán. No importa si creen que no existe. O si se sienten perdidos. Deben prometerme que van a aferrarse a la esperanza. Manténganla viva. Debemos superar el sufrimiento. Y aunque fracasemos, ¿qué mejor forma hay para vivir? Para no olvidar quiénes somos. Bueno, muy bien. Este fue un pequeño video ahí motivacional para ustedes, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Tenemos bastante trabajo que hacer. Hay bastante definición que hacer, ¿verdad? Sobre sus ideas de investigación. Trabájenlas y cualquier duda, por favor, escríbanme. O sea, digamos, no tengan pena en escribir correo, ¿verdad? Para que yo pueda responderles, ¿verdad? Yo, digamos, ahí siempre estoy 7x24. No respondo en el momento porque a veces no, digamos, tengo otras actividades, pero, digamos, normalmente entre 4:30 y 5:30 de la mañana, a esa hora seguro que les contesto, ¿verdad? Soy mero madrugador. Entonces, con esto creo que terminamos hoy, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario adicional. No, ingeniero, mi parte todo bien. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Bueno, listo. Entonces, que pasen muy feliz noche, muy feliz fin de semana y nos platicamos la próxima semana. Gracias, Inge. Feliz noche. Igualmente, ingeniero, gracias. Feliz noche. Feliz noche.